RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora ya vamos a establecer comunicación con el señor Humberto Pérez Fray, analista en temas de seguridad y orden interno. Señor Pérez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, estamos perdiendo de vista otro tema muy delicado en medio de esta pandemia, ¿no? Como es la seguridad, el orden interno, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, una sensación que vivimos en un país que no está haciendo nada para frenar justamente este avance criminal y sobre todo, ¿no?, la consolidación de bandas criminales, la criminalidad organizada. ¿Cómo está observando usted este tema, usted que es especialista en temas de seguridad y orden interno? Bueno, mire, en realidad esto yo lo preveí el año 2018, a fines de agosto del 2018 yo tuve una entrevista en televisión con Drusila Sileri y le expliqué de manera puntual y clara lo que iba a pasar en el Perú. Yo venía de residir 14 años en Venezuela y al ver la migración venezolana, que es la que de una u otra manera ha incrementado la tipología delictiva en el Perú, le dije a ella y lo expresé que esto iba a ser pues masivo, invasivo, y desgraciadamente si la policía no era capaz de analizar, investigar y encontrarle soluciones a esta nueva tipología criminal, iba a ser desbordada absolutamente, ¿no? Eso ha traído como consecuencia también de que los grupos delictivos nacionales comiencen a copiar ciertas modalidades delictivas y esto se convierte pues en una guerra de nunca acabar, ¿no? Eso es lo que yo aprecié ya desde hace 3 años y que lamentablemente la falta de visión y la falta de cerebro o la falta, digamos, de interés por interesarse, valga la redundancia, en los problemas del país, de nuestra clase política, ha hecho que esto pues se desborde y hoy en día los peruanos veamos desbordada la delincuencia, ¿no? No solo los peruanos, sino todos los residentes extranjeros en el Perú también, ¿no? Ahora, cuando habla de esta tipología criminal que han traído un grupo de personas que han ingresado al país de Venezuela, y usted ha citado el caso de Venezuela, ha vivido varios años en Venezuela, o sea, ¿cree usted que este incremento obedece justamente a esa carga migratoria que ha venido de un sector de venezolanos, incluyendo la violencia e incluyendo la criminalidad? Bueno, sí, yo le vuelvo a repetir, el tema del incremento de la tipología criminal y el incremento de la criminalidad pues responde a muchos factores. Primero, a la absoluta incapacidad del gobierno de poder filtrar a los que ingresaron. Yo le digo una cosa con toda sinceridad, más del 95% de las personas que han venido a este país han venido a trabajar, a ganarse la vida y a ayudar a sus familias. Pero hay un 5% siempre que se filtra y que es el que genera pues el descontento de la gente y termina pues dañando la imagen de a todos aquellos que han venido sanamente a residir en el Perú, como lo hicimos muchos peruanos en los 80, 90 y 2000 en el extranjero, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Usted que ha vivido en Venezuela, señor Pérez Fray, ¿para usted no le queda duda que muchos de estos personajes fueron expulsados profusamente por el gobierno de Nicolás Maduro, tanto a Colombia, a Ecuador y a Perú? Ya, yo le voy a decir una cosa, yo tengo una tesis que vengo defendiendo hace muchísimo tiempo y responde al origen criminal que tiene el marxismo. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver el marxismo con esto, no? Desgraciadamente la continuidad de gobiernos de inspiración marxista en América Latina me hace confirmar la tesis que yo en este momento le voy a mencionar. Yo estoy absolutamente convencido de que los socialistas, los marxistas son hermanos en la desgracia de los criminales. ¿Por qué? Porque ellos creen que es el injusto sistema capitalista el que nos lleva a los delincuentes a delinquir, a los delincuentes comunes, y a los delincuentes políticos como ellos a quitarle al rico para darle al pobre. Esa es una pésima señal que le da un sector importante de la política en el Perú y que no me cabe la menor duda de que eso es así. Tan es así que, por ejemplo, la ministra de Prisiones en Venezuela, la señora Iris Valera, no tienen ningún empacho en salir permanentemente a los medios de comunicación a decir que ellos van a utilizar a los presos para defender al régimen. Entonces, si ellos consideran que los presos son sus mejores aliados, es porque definitivamente la tesis que yo enarbolo pues es la indicada, ¿no?
de que se sienten hermanos en la desgracia ante el injusto sistema capitalista que los lleva a delinquir a unos con delito común y a los otros con delito político, porque los primeros, los delincuentes comunes, le roban al margen de la ley a usted y los delincuentes políticos le roban con la ley en la mano. Entonces, esta es una tesis que hay que analizar, hay que estudiar y hay que combatir definitivamente, ¿no? Ahora, en Venezuela se conocen pues todas las trapacerías que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Pero en otros países, ¿no? Uno no puede comulgar ciertamente con las ideas socialistas de izquierda, pero en Cuba no podemos generalizar que en Cuba toda la gente tiene, digamos, esa tendencia, ¿no?, a criminalizar, ¿no?, a estar cerca al estado de violencia, ¿no?, como se está viviendo, ¿no? Le pongo simplemente este ejemplo, ¿no? En Venezuela, naturalmente, sí conocemos los casos, ¿no? Pero generalizarlo me parece ya un poco extremo. No, yo le voy a responder a eso, mi estimado amigo José. En Cuba es muy fácil, pues, porque evidentemente en Cuba la gente es tan pobre que no hay nada que robarle al vecino, por un lado. Y por otro lado, el régimen ha terminado de cerrar el cerco absoluto de atropello a los derechos humanos, a todo tipo de cosas que nosotros no sabemos qué es lo que pasa en Cuba. Como no sabemos qué es lo que pasó en Wuhan, en China, con el tema de la pandemia, ¿no? Porque estos regímenes cerrados que no le permiten accionar a los periodistas, no le permiten accionar a los organismos. ¿Usted cree que algún organismo de derechos humanos entra a Cuba? Nosotros no sabemos lo que pasa allá. Además, como ya tienen absolutamente controlado todo el país, basta que usted hable mal del régimen con su vecino para que al día siguiente le caiga la policía política. Entonces, ¿qué delincuencia va a haber ahí? Es un régimen absolutamente autoritario en donde evidentemente al no respetarse los derechos humanos eliminan a los delincuentes y se acabó el problema. Cosa que no pasa en países como los nuestros, que somos excesivamente respetuosos, entre comillas, de los derechos humanos, en donde finalmente pues la ciudadanía termina pagando los platos rotos por eso. Por eso yo siempre he creído, yo tengo 34 años en eso, vengo estudiando y analizando esto, y todos los regímenes de izquierda extrema, cuando logran cerrar el cerco y ya no existe a dónde ir en reclamación, entonces ellos hacen lo que les da la gana y no sabemos qué es lo que pasa. Y el principal delincuente se convierte en el Estado. ¿Usted qué haría en este caso, qué sugiere que haría el gobierno con los delincuentes que son venezolanos, para ponerlo simplemente en un tema, ¿no? ¿Qué haría usted con esos delincuentes que son bueno, lo primero que habría que hacer, pues, vivir sabiendo que el Perú vive una situación atípica, pues tenemos que aplicar respuestas y soluciones atípicas. El Perú necesita, no sé si temporal o permanentemente, retirarse de todos los organismos internacionales, entre comillas, de derechos humanos que finalmente no defienden. Señor Pérez, mi pregunta fue muy directa. ¿Qué haría usted con las personas, los venezolanos que son capturados, ¿no?, en actos ilícitos, en crimen organizado? Mi pregunta es muy concreta. Ya, simplemente meterlos en un avión, en un barco y devolverlos a su país. Y no permitir que nunca más ingresen, y que se afinen, se perfeccionen los sistemas de control migratorio. ¿Usted los expulsaría sobre la marcha? Inmediatamente. Y es más, acá yo creo que se tiene que pedir la colaboración de la propia comunidad venezolana, de buenos venezolanos residentes en el Perú, para que ellos los relaten y de repente promover un sistema de incentivo, como se hizo en la época del terrorismo, ¿no?, en donde se ofrecía una cantidad de dinero por delatar a los terroristas y a los secuestradores. ¿Se acordará usted, no? Usted y yo tenemos la edad para recordar eso, ¿no? Ahora, ¿cómo está mirando usted el tema relacionado a materia de seguridad ciudadana de los candidatos que están postulando a la presidencia de la República? Bueno, yo el tema de los candidatos lo veo pues muy sombrío, ¿no? Porque yo le digo con toda honestidad, no le voy a mencionar ninguno de ellos en particular, pero salvo dos excepciones, todos los demás son gente absolutamente mediocre, sin la preparación de vida, gente que no sabe ni siquiera hablar bien el español, siendo capitalinos. O sea, es increíble, ¿no?, lo que está pasando en el Perú, donde yo voy a repetir lo que siempre digo en los últimos años, ¿no?, que las elecciones en el Perú desgraciadamente se han convertido en guerras entre bandas de delincuentes, ¿no?, que están deseosos de capturar el poder para usufructuar de él, ¿no? Esa es la única realidad. Pero salvo dos excepciones que yo tengo en mi corazón y en mi mente. ¿Cuáles son sus excepciones, señor Pérez? Bueno, yo creo, y se lo voy a decir en este orden, porque creo que en este orden debe ser. Mi primera opción definitivamente es el señor Hernando de Soto, pues un hombre ampliamente preparado, ¿no?, un hombre que ha reestructurado las economías y las situaciones de otros países, conocido ampliamente en el mundo. Y mi segunda opción sería el señor Rafael López Aliaga. Después de ellos dos no existe ningún otro. Muy bien, don Humberto Pérez Fray, analista en temas de seguridad y orden interno. Yo le agradezco la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, señor. Que tenga buen día. Gracias, buenos días. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.